Caminamos, trabajamos, estudiamos y habitamos sus tierras. Bienvenidos al territorio Wangal, hoy conocido como el Parque Olímpico de Sydney. Antes de ser colonizada por el Reino Unido, Australia estaba habitada por diversos clanes aborígenes quienes han habitado el país desde hace más de 50.000 años. Con la llegada de los británicos, muchos de estos grupos vieron diezmada su población y sus tierras ocupadas. Algunos de estos grupos todavía subsisten y en la actualidad buscan su reconocimiento y participación en el Parlamento a través de lo que se conoce como la voz. Este año en Australia se llevará a cabo un referendo que le preguntará a los ciudadanos si aprueban o no la ley propuesta para alterar la Constitución para reconocer a las primeras naciones de Australia a través del establecimiento de una voz aborigen. Pero entonces, ¿de qué se trata esta voz? De ser aprobada por los votantes, la voz será una representación y reconocimiento constitucional para los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Esto significa que se creará un cuerpo que, en representación de las primeras naciones australianas, proveerá su aporte en relación a las decisiones, leyes y políticas hechas por el gobierno y el Parlamento. Se ha propuesto que esta voz representativa esté consagrada en la Constitución con el objetivo de que no sea reformada o removida tan fácilmente en el futuro. La importancia de este cambio constitucional radica en que se trataría de la primera vez en que los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres estarían en la Constitución. Los aportes de la voz serán en relación con los temas que afectan a las primeras naciones, como las leyes de títulos de propiedad nativos o las leyes electorales, y aunque este aporte tendría una protección constitucional, no significa que será vinculante para el gobierno y el Parlamento. Además, la voz tampoco tendrá el poder de veto. Detalles importantes sobre la voz, como el número de representantes que tendrá, cómo serán elegidos, cuáles serán sus procesos internos y cómo se dará la interacción con las ramas legislativa y ejecutiva, se establecerán más adelante si es aprobada mediante el proceso ordinario. No obstante, el gobierno se ha esforzado en brindar la mayor cantidad de información posible para los votantes. Se han establecido algunos principios que guiaron el diseño legislativo de la voz. Entre ellos están que la voz será una representación de las comunidades aborígenes con paridad de géneros y con inclusión de los jóvenes, que habrán miembros en representación de cada estado, del territorio de la capital australiana y de las islas del Estrecho de Torres, que estos miembros servirán en periodos de 4 años con un límite de 2 periodos cada uno, y que la voz será elegida por los aborígenes basada en los deseos de las comunidades locales. ¿Cómo surgió la idea de la voz? En el 2017 se realizaron los diálogos regionales de las primeras naciones para discutir las opciones de una reforma constitucional. A partir de esto se llevó a cabo una convención constitucional en la que los delegados aprobaron la Declaración de Uluru. Esta declaración hace un llamado a una voz aborigen ante el Parlamento arraigada en la Constitución y a una comisión que supervise el proceso de creación de un tratado y reivindicación de la verdad. Luego, en el 2022, el primer ministro Anthony Albanese reafirmó su compromiso con la implementación de la declaración, por lo que ahora en el 2023 se realizará el referendo que tiene por objetivo enmendar la Constitución y darle reconocimiento a los aborígenes australianos. Como cualquier otro proceso político, este tiene simpatizantes y detractores. Quienes lo apoyan consideran que la creación de la voz implica la formalización de un anhelado cambio en el que finalmente los indígenas australianos son reconocidos por la Constitución. Por otro lado, quienes apoyan el no consideran que en vez de una voz en el Parlamento debería haber un tratado que implique el inicio de un camino hacia la verdad, la igualdad y la justicia, y que se trata de un proceso que es racista y que los indígenas siempre han tenido una voz. ¿Cómo se llevará a cabo el referendo? En Australia, cualquier referendo debe obtener una doble mayoría que consiste en más del 50% de votos en todos los estados y territorios y más del 50% de votantes en al menos 4 de los 6 estados. Si el referendo obtiene una mayoría de votos por el sí, el Parlamento tendrá que legislar los detalles finales de la voz a través del proceso legislativo ordinario y será el mismo Parlamento quien promulgue la voz. Históricamente se ha evidenciado que para que un referendo tenga éxito, tanto el partido de gobierno como el de oposición deben apoyar la propuesta. En esta oportunidad vemos que el partido de gobierno, el laborista, ha dado todo su apoyo a favor de este referendo. Y por el contrario, el Partido Liberal, de la oposición, recientemente confirmó que no apoyará la voz al Parlamento. De todas formas, solo hasta las votaciones sabremos lo que decidirán los ciudadanos.
Finalmente, hay que mencionar que con respecto al referendo de este año, por el momento no se tiene una fecha específica para la votación, pero sí es sabido que los ciudadanos australianos tienen la obligación de votar y que cualquiera que sea el resultado implicará cambios para la sociedad y sobre todo para las primeras naciones australianas.